Si tú has desarrollado una actividad lícita de la cual dependía la vida de tu familia, de tus hijos, la tuya propia, y no te dejan desarrollarla ahora en esta emergencia con el argumento de que no cumples los protocolos o que simplemente no les da la gana que te desarrolles en tu actividad, tienes derecho a interponer una acción constitucional. La ley te ampara, la Constitución te ampara. Y esto es algo muy simple. Yo te lo voy a leer para que tú lo entiendas. No es necesario que seas abogado para entender algo tan simple. Que en este país los abogados, los grandes abogados, no lo hayan hecho hasta ahora, que solo se dediquen a defender corruptos, no quiere decir que la Constitución no te ampare, o que el defensor del pueblo no haga nada y esté ahí metido en su casa sin hacer nada y ganando un dineral por miedo a los medios de comunicación, al escrutinio público. Eso no quiere decir que no tengas derecho. Sígueme y me vas a dar la razón. Vámonos al artículo 200 de la Constitución, que es el artículo donde se establecen las garantías constitucionales, y estas son amparo, habeas corpus, habeas data, acción popular y acción de cumplimiento. Bueno, dos de estas garantías no se suspenden en los regímenes de excepción o en la declaratoria de emergencia. Dice en la última parte del artículo 200: el ejercicio de las acciones de habeas corpus y de amparo no se suspende durante la vigencia de los regímenes de excepción a que se refiere el artículo 137 de la Constitución. ¿Cuáles son estos regímenes? Bueno, estado de sitio y estado de emergencia. Estamos en un estado de emergencia. Sigue el artículo: cuando se interponen acciones de esta naturaleza en relación con derechos restringidos o suspendidos, el órgano jurisdiccional, es decir, el juez penal, examina la razonabilidad y proporcionalidad del acto restrictivo. No vamos a cuestionar la declaratoria de emergencia en sí, vamos a cuestionar los actos concretos que ponen en riesgo tu vida, la de tu familia, la de tus hijos, y con esa petición de habeas corpus o de amparo se puede poner fin al acto restrictivo, además de hacerles sancionar disciplinariamente o penalmente a los que te impiden desarrollarte. Este artículo ha tenido desarrollo, ha sido inspirado por normativa internacional. Por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos. El artículo 4.2 del Pacto Internacional y el artículo 27.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos establecen que no están sujetos a modificación, restricción, suspensión o derogación durante la vigencia de los regímenes de excepción los derechos a la vida, a la integridad física, a no ser condenado por actos que no eran delito al momento de haber sido efectuados, a la libertad de pensamiento, de conciencia, de religión, entre otros. Pero yo quiero poner énfasis en el derecho a la vida. A la vida. Te habrás enterado de esa ambulante que fue arrollada mientras huía de los policías y de los efectivos municipales cuando le querían quitar sus mercaderías. Bueno, ahí te das cuenta que es la vida la que corre riesgo. Además, la vida y la integridad física de su familia, porque esta mujer no pudo haber salido corriendo porque le gustaba torear a los carros o le gustaba salir a pasear durante la cuarentena, como muchos tarados dicen, quédate en casa, sino porque no tenía otra opción. Era eso, salía a trabajar o sus hijos se morían de hambre y punto. Y hay muchos que están en esa situación en este momento. Entonces corresponde que los jueces, que ya de una vez tienen que empezar a hacer su trabajo, cuestionen concretamente cada medida y hagan un test de razonabilidad y de proporcionalidad. Con esto de la proporcionalidad, simplemente te diré a grandes rasgos para que entiendas. El test de proporcionalidad, ¿qué quiere decir? Que el remedio no puede ser peor que la enfermedad. Esto yo lo dije en un video grabado todavía el 26 de marzo. Está en YouTube, cuando era el único que decía basta ya de cuarentena, porque ya más o menos preveía lo que iba a venir. Queremos matar la mosca con un cañón. Quiero hacerte ver
un informe que es de las Naciones Unidas. ¿Y qué dice? 265 millones de personas podrían morir de hambre a fines del 2020. ¿Y esta cifra qué es? El Programa Mundial de Alimentos de la ONU, PAM, anunció que el efecto económico de la pandemia del coronavirus puede duplicar el número de personas en situación de hambre aguda, es decir, que no puedan acceder a alimentos suficientes para garantizar la supervivencia. Según el informe mundial sobre la crisis alimentaria divulgado el martes 16, agencias especializadas, en 2019 el número ascendía a 135 millones de personas. Y para finales del 2020, unos 265 millones de personas podrían estar cerca de morir de hambre. Es decir, el doble. Estamos hablando de 140 millones de personas que pueden morir de hambre. La fuente es El Tiempo, diario El Tiempo. En el planeta, hasta ahora, hasta el día de hoy, 4 de junio, un poco más de 350.000 muertos por el virus, ¿ya? Tendrían que estar muriendo 300.000 por el virus para que se justifique esta cuarentena, con estas medidas tan restrictivas. 300.000 personas diarias. Y esto no tiene pies ni cabeza. Acaban de anunciar la ampliación de la emergencia sanitaria por 60 días más. Vamos a ver. Yo ya no confío en este gobierno porque este gobierno o recibe órdenes y es muy sirviente de los poderes que nos quieren prácticamente exterminar, o es un lunático que no se da cuenta de lo que hace, o es un corrupto de porquería que encuentra esta oportunidad de emergencia como todos los corruptos para robar sin control. Esta es una medida racional, legal, constitucional, que ya podemos empezar a trabajarlo para poner fin a esta locura y además para que nos evitemos algo peor, porque esto se va conteniendo, es como una represa. A medida que va pasando el tiempo, más gente, ya se han quedado sin trabajo 3.500.000 personas, de acuerdo a fuentes del Instituto Peruano de Economía. Entonces, ¿a qué se van a dedicar esta gente si no es al comercio ambulatorio, a sobrevivir? En el caso de los protocolos, son absurdos. Es por eso que hasta ahora ninguna pequeña empresa o mediana empresa, muy poquitas, demasiado, casi insignificante el número, se han podido acoger a este plan de Reactiva Perú. Es por eso que las grandotas nada más están agarrando los 60.000 millones de soles que el gobierno les está regalando a los bancos. Entonces, vamos a ver, quiero evitar una reacción violenta de la gente. Lo que yo quiero es dar una salida constitucional, legal, que los jueces, que nos pueden tocar buenos jueces, pues nos puede tocar un carguancho y esto lo puede cortar fácilmente. Basta con que generemos un precedente y le vamos a poner el límite al sátrapa que nos está gobernando ahora. Entonces, si tú vives en Lima, plantéalo, háblalo con un abogado o tú mismo plantéalo, porque no es necesario abogado para que lo hagas. No es necesario abogado, simplemente estudia bien los instrumentos legales que te he dicho, es muy simple. En cuanto a la razonabilidad y proporcionalidad, vas a tener que emplear argumentos, pero yo tengo en mi portal, en mi muro de Facebook, tengo opiniones de científicos, estudios hechos realizados muy serios, que cuestionan precisamente la tasa de mortalidad del virus. Tienes que enterarte que también se mueren más por malas praxis que por la letalidad del virus en sí. En Italia hicieron autopsias y se dieron cuenta que la gente no moría por problemas respiratorios, sino por problemas de trombosis y de inflamación. Entonces cambiaron el tratamiento y empezaron a cambiar también las tasas de mortalidad. En este país deberíamos pedir por lo menos que hagan autopsias para saber de qué se trata. No dicen que el virus muta, no dicen que el virus, que es otra cepa la que está acá,
¿Por qué seguimos conectando ventiladores? ¿Por qué seguimos con el mismo tratamiento que han fracasado en Europa? Cuando ellos ya después de tantos muertos aprendieron, nosotros tendríamos que haber aprendido. Mínimo tenemos que hacer autopsias. Entonces hay que exigir también autopsias. Eso yo lo dije en un video anterior. Bueno, no quiero extenderme más porque si no yo no voy a poder colgar mi video. Por la otra vez me excedí y no pude colgarlo. Ya nos vemos.